Ya. A ver, estoy grabando, ¿cierto? Estoy grabando, Ignacio. Sí. Mm, Sale grabando, ¿no? sí, 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 ya. sí. Ya, entonces, buenas tardes o buenas noches, chiquillas y chiquillos. Hoy día vamos a... Bueno, la clase hoy día va a consistir de organelos celulares. Eh, bueno, estos son los objetivos de la clase. Como primer objetivo vamos a definir qué es un organelo. Vamos a conocer los diferentes organelos celulares y también a caracterizar y describir las funciones de cada organelo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué es un organelo? ¿Qué tipos de organelos conocen? ¿Dónde encontramos los organelos? Ahí, si quieren, pueden activar el micrófono, escribir por el chat alguna idea antes de comenzar. Queda atento a los comentarios. Ya, un organismo, dice Paula, en, bueno, sonar parecido a un organismo, pero no, no es un organismo. Eh, bueno, ahora vamos a ver si lo que son. Gracias por participar. ¿Puedo Eh, agregar algo, profe? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, oye, ¿te escucháis bajito? Sí. Ya, es que me puse. Ay, me escucho bajo. A ver ahora. Ahora te escucháis mejor. Ya. Es que por lo que me acuerdo, los organelos estaban como presentes en células animal, tanto animal y vegetal. Ya. Ya, mira, lo que No sé escuché. si está bien. Sí, sí. Dijiste que los organelos están presentes en las células animales y vegetales, principalmente, ¿no? Como Sí, creo que eso. eso fue lo que dijiste, ¿sí? Sí. Sí, eso. Ya, bacán. Sí, es eso. Son órganos, como los órganos de la célula. Ya vamos a ver a continuación. Pucha, siempre tengo problemas para cambiar la diapositiva. Ya. Ya, entonces, bueno, antes de comenzar a ver los organelos de las células, primero vamos a comenzar hablando como de las estructuras básicas que podemos observar en células eucariontes y procariontes, y las cuales son las que están en la imagen que pueden ver, que es ADN, citoplasma y membrana plasmática. La membrana plasmática, también conocida como membrana celular, corresponde al límite de toda célula. Y la función, bueno, es básicamente esta, como separar el medio interno del externo, ser un límite. Por otra parte, el citoplasma corresponde, es el interior de la célula y es un medio acuoso. Contiene también, bueno, el citoplasma es donde están contenidos los organelos y distintos solutos, como por ejemplo sales. Bueno, y por último, el ADN es el material genético de la célula, y en el caso de las células procariontes está libre en el citoplasma, y de las células eucariontes está contenido en un núcleo que se conoce como núcleo celular. Sigamos. Entonces ahora ya vamos de lleno a lo que es un organelo. Y bueno, como decía Constanza, si recuerdo bien, corresponden a estructuras, son estructuras intracelulares, o sea, que están dentro de las células, específicamente en el citoplasma, como dije anteriormente, y bueno, estos organelos tienen funciones específicas. En conjunto, todos los organelos como que al final apuntan a mantener como mantener y desarrollar perdón, eh, ayudan a mantener, a desarrollar y replicar las células, en las cuales están inmersos estos organelos. Entonces, en otras palabras, en palabras más simples, a las que dije antes, ya que me equivoqué, la función como a priori es regular la homeostasis en la célula. La homeostasis es como mantener, digamos, el estado de equilibrio en la célula. Otra definición que tenemos acá abajo también es que los organelos celulares son las estructuras que, bueno, están en el interior de la célula, como ya dijimos, varían en morfología y, bueno, también algo que mencioné que era la función, que cada uno cumple una función específica, por ejemplo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los ribosomas, en fin.
Bueno, los organelos están presentes en las células eucariontes y procariontes. Eso sí, hay más en las células eucariontes. El tipo y número de organelos que una célula posee depende ya, digamos, de la función y de la estructura de esta misma, de la célula. Por ejemplo, las células vegetales poseen un organelo que no poseen las células animales y que se conoce, o sea, y que se conoce como cloroplasto. Y es el encargado de la fotosíntesis. Eh, Chiquillos, hasta el momento alguna duda, ¿no? Bueno, ahí estoy leyendo el chat, el REL, Pacola. Bueno, eso que dice el Anto son organelos que están acá, de hecho. Ya, qué bueno. Ya, bacán. Cualquier cosa, pregunten nomás. Ahí Ignacio está atento al chat. Ignacio también, si queréis intervenir en algún momento, le dais nomás. No hay ningún problema. Lo mismo, Lucas. Sí, de hecho estoy buscando algo, pero ya te aviso. Continúa nomás. Ya, dale. Bacán. Ya, bacán que se esté entendiendo todo. Entonces, gracias por responder. Sigamos. Bueno, los principales organelos, como le estaba diciendo, son los que pueden ver acá. Están enumerados del 1 al 9: membrana celular, núcleo celular, retículos endoplasmáticos, que ahí está el liso y el rugoso, como pusieron en el chat, lisosomas, microcuerpos, peroxisomas y glioxisomas, mitocondria, plastidios, aparato de Golgi, vacuola. Y ahora vamos a verlos como uno por uno, especificando su función. Pucha, nunca cambia esto. Ya. Bueno, acá están los organelos celulares en eucariotas, porque, bueno, como ya les dije antes, las células procariontes prácticamente ni tienen organelos. Bueno, las células eucariontes son aquellas entonces que, como ya vimos en clases anteriores, poseen un núcleo celular, y ahí es donde está contenido el material genético ADN. Se encuentran presentes en organismos uni- y pluricelulares, como por ejemplo la célula animal y la célula vegetal. Este tipo de célula está conformada por una estructura que posee una membrana, un núcleo celular y un citoplasma. Y en el citoplasma es donde se encuentran, como ya habíamos dicho también, la mayor cantidad de organelos. Bueno, los organelos permiten a las células eucariontes ser más especializadas que las procariotas. Bueno, acá los organelos en las células procariontes. Bueno, las células procariontes, primero que todo, no poseen un núcleo celular. Creo que eso está claro. Se encuentran presentes en organismos unicelulares, poseen una estructura más pequeña y tienen menor complejidad que las células eucariotas. Por ejemplo, las bacterias y las arqueas. Las arqueas son como parecidas a las bacterias, pero han evolucionado de manera diferente. Por eso son otro reino. Otro dominio, perdón. Y bueno, a diferencia de las eucariotas, las procariotas poseen menor variedad de organelos en su estructura. Y bueno, estas varían también según sus características y funciones de cada célula. Y algunos ejemplos son los ribosomas o los plásmidos. Estos son organelos que tienen las células procariontes. Bueno, las células procariotas, como vimos en una diapo anterior, comparten algunas estructuras como por ejemplo la membrana y otras cosas como el citoplasma, los ribosomas y el material genético. Vale, este era un efecto. Ya, organelos en células eucariotas. ¿Todo bien, chiquilla y chiquillas? Sí, bueno. Ya, uno de los principales organelos que uno de los principales organelos, entonces, como decía, es el núcleo. Y el núcleo es una estructura membranosa
quiere decir que tiene membrana, y contiene ADN dentro de macromoléculas denominadas cromosomas. Está presente solamente en las células eucariotas porque, como ya dije, las procariontes está libre en el citoplasma. El núcleo celular contiene el material genético de la célula, que es el ADN, como está descrito arriba. Y bueno, es como el cerebro, por así decirlo, de la célula, porque acá como que se derivan todas las funciones o las instrucciones también, como para formar proteínas, para formar organelos, para autorreplicarse, etc. Por eso es como el cerebro. Ya. La pared celular. La pared celular entonces es una estructura rígida que proporciona, primero que todo, protección a las células, y estas se encuentran sí en plantas, hongos y en algunas células procariotas. No se encuentra en la célula animal. La pared celular está compuesta por carbohidratos y proteínas. Bueno, esta pared celular protege a la célula del medio externo. Súper igual como preciso y conciso las funciones de la pared celular. Protección y eso principalmente. Hay una manito levantada de Catalina. Hay una manito levantada de Catalina. Gracias. Sí, Cata. Sí, perdón, profe, entonces si nos preguntan, Uh-huh. por ejemplo, no sé si el núcleo es un organelo, entonces está bien, como Sí, que está dentro de esa como clasificación. sí, está dentro de esa clasificación de organelo celular. Gracias. Sí, y algo que no mencioné, bueno, estas cosas que pueden ver, si ven mi flechita al mouse, son como, más que nada, la cromatina, la carioplasma, poro celular, son como, bueno, el poro celular es un poro, perdón, el poro nuclear es un poro. La otra, cromatina, la carioplasma son como ya membranas que están en el núcleo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente el núcleo celular es un organelo celular. Y bueno, continúo. ¿No hay otra pregunta más? Si es que no hay otra pregunta más, entonces pasemos a ver a la membrana plasmática. Y acá la membrana plasmática, bueno, esto da para harto, de hecho creo que hay clases especialmente de esto porque tiene que ver con el transporte. Pero partamos diciendo primero que es una barrera que permite entonces separar el medio externo del interno, y al mismo tiempo también está como encargada de regular el traspaso de ciertas sustancias del medio externo al interno y viceversa. Por eso decimos que también permite el desecho de residuos metabólicos, que son cosas que están dentro de la célula y que salen hacia el medio externo. También se le conoce como bicapa lipídica, porque como podemos ver está compuesta por es como bicapa lipídica, una doble capa, por así decirlo, donde acá están como las cabecitas de los fosfolípidos. Y bueno, entonces una característica de esta membrana plasmática es que es elástica, y su función entonces es como la que pueden ver en la diapo, que es básicamente regular el ingreso y egreso de sustancias a la célula. Aparte también la protege y también le da como una integridad, una forma a la célula. También es una estructura que se encuentra presente en las células procariotas. Bueno, esta es una imagen de la membrana plasmática. Acá está el fosfolípido, la cabeza hidrófila y la cola hidrófoba o hidrofóbica, que le tiene miedo al agua y que desafina al agua. Eso significa hidrófila o hidrofílica. Y bueno, esto más que nada como para que visualicen un componente de la membrana plasmática. Ya van a ver próximamente en las clases como ya específicamente la membrana plasmática en sí. Entonces eso. Sigamos entonces con el retículo endoplasmático.
Ya, entonces el retículo endoplasmático es un conjunto como de tubos que pueden ver acá ustedes, de tubos y canales membranosos, en donde, y que se encuentran adheridos a una estructura llamada ribosomas. O sea, los ribosomas se encuentran adheridos a esta estructura. Y bueno, la función de los ribosomas es formar proteínas. Eso es importante que lo sepan. Bueno, el retículo endoplasmático rugoso, porque está el retículo endoplasmático rugoso y liso, el rugoso es este. Y este rojo me refiero. Y se encuentra presente en casi todas las células eucariotas. Su función principal es la síntesis y transporte de proteínas. Posee ribosomas que le dan un aspecto de rugoso. Y el retículo endoplasmático liso es la membrana que continúa esta, la que no es roja, la que es como más naranja, o piel, no sé. Ya, y es la membrana que continúa del retículo endoplasmático rugoso. Pero esta no posee ribosomas, por eso no es rugosa, y es lisa también. Bueno, tiene, entre sus funciones está como el transporte celular, la síntesis de lípidos y el almacenamiento de calcio. Abajito es como otra definición de esto, del retículo endoplasmático liso, y es que son un conjunto de sacos y túbulos, como pueden ver, y carente de ribosomas. Y dentro de sus funciones, bueno, están las que ya les mencioné, que es la síntesis de lípidos, como los fosfolípidos, esteroides y triglicéridos. Además, participa en la detoxificación de medicamentos. ¿Todo bien, chiquilla y chiquillo? ¿Voy muy rápido, voy muy lento? No sé. ¿Alguna duda? Cualquier cosita me van diciendo nomás, pueden activar el micrófono y me interrumpen nomás. Ya, acá. Ya, entonces, lisosomas. Ya. Bueno, los lisosomas son una bolsa esférica, esta es como la morfología, y poseen enzimas digestivas. Tienen entre sus funciones el transporte de proteínas, la digestión celular y la fagocitosis de patógenos. Los patógenos son quienes atacan a la célula, microorganismos que atacan a las células. Se encuentran presentes en todas las células animales. Si no me equivoco, creo que no hay, no sé, Ignacio, si tú me puedes corregir, pero creo que los lisosomas no son un organelo, por ejemplo, de la célula vegetal, solo de la célula animal. No sé, no estoy 100% seguro de eso. Bueno, Déjame ver y te aviso. ya, vale. Bueno, sí, ahí dice se encuentra presente en todas las células animales, porque están en todas las células animales. Son formados por el aparato de Golgi. Bueno, su característica es que son de forma esférica y están rodeados por una sola membrana, a diferencia de la mitocondria que tiene una doble membrana. Su función principal es la destrucción de compuestos extraños por fagocitosis o algunos internos por autofagia. Esto es como degradan los compuestos extraños, extraños para la célula. En este último caso, en el caso de cuando degradan los compuestos, algunos compuestos internos, y se comete autofagia, también se degradan como otros organelos que ya cumplieron su vida útil o duración máxima, porque los organelos tienen también eso, como una vida, por así decirlo. En algún momento empiezan a morirse. En ambos casos, estos organelos engullen el material u organelos para ser hidrolizados. Engullen es como comérselos y devorarlos. El peroxisoma. El peroxisoma es una estructura que posee forma de vesícula, como pueden ver acá, y cumple funciones metabólicas. Se encuentra en la mayoría de las células eucariotas y, bueno, también otras funciones como secretar peróxido de hidrógeno, H2SO2, como subproducto de otras reacciones.
como oxidación de ácido graso. Quédense principalmente en este hallazgo con que el peroxisoma tiene forma de vesícula y cumple funciones metabólicas y está presente en la mayor parte de las células eucariotas. Eso más que nada. Profe, una consulta ¿Chícata? sobre los peroxisomas. Uh-huh. Yo una vez me habían dicho que evitaba como el envejecimiento celular. ¿A eso se refiere con funciones metabólicas? ¿O es como más amplio? Mira, con funciones metabólicas, las funciones metabólicas son un concepto bastante amplio. Ahora que evita el envejecimiento celular, ahí la verdad no manejo esa información, no estoy seguro de eso. El peroxisoma evita el envejecimiento porque tiene actividad antioxidante. Esa actividad es la que como que retrasa el envejecimiento de las células. Ya, bacán. Buena, Lucas. Cata era, ¿cierto? Abajito sale esas reacciones de oxidación. Esas son como esta actividad antioxidante. Ya. Creo que Cata había hecho la pregunta, no sé, pero Sí, sí, sí. sí, ya. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó más claro? El Lucas creo que supo responderlo bien. Bastante. No, sí, 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 sí. Es que era como, para saber si era como, no sé, si incluía como dentro de funciones metabólicas o si era así como otra función más. Ah, ya, aparte tú dices, sí, es que, Sí, sí, por ejemplo, estas reacciones de oxidación son parte de, como de las funciones metabólicas, porque como te decía, las funciones metabólicas es un concepto súper amplio, son como muchas reacciones que ocurren dentro del cuerpo que forman y degradan moléculas, ¿cachai? Entonces, sí, pues como esa reacción de oxidación que decía el Lucas, sí, sí está contemplada dentro como del amplio concepto de funciones metabólicas. ¿Se entendió bien, Cata? O no sé si quizás te confundí. y profe, Pero no, sí, de quédate, verdad. ya, Gracias. bacán. Pero quédate principalmente con lo que dijo el Lucas. Ya. Ya, entonces sigamos. Ya. Aparato de Golgi. El aparato, el aparato de Golgi son una serie de membranas cuya función es transportar y embalar proteínas. Como que transporta y empaqueta las proteínas y las manda a los distintos organelos que las necesitan. Y esto la utilizan acorde a su función. De hecho, en lo que dice a continuación, bueno, también se carga de formar glucolípidos y glucoproteínas. Entonces son un conjunto de sacos aplanados, esa es como son morfológicamente, ubicados cerca del retículo endoplasmático rugoso. Y bueno, es el organelo procesador, empaquetador y distribuidor de, de proteínas y también secretor de salud, como le había mencionado. Entonces, este organelo recibe las proteínas inmaduras que produce el red y libera vesículas, que dentro de las vesículas van acá de hecho, acá están las vesículas de transporte. Ya dentro de estas vesículas de transporte que son como los camiones que llevan ahí todos los empaques, así, a los distintos organelos. Eh, por ejemplo, algunos de organelos que reciben estas proteínas son los lisosomas, la membrana plasmática, membrana celular. Eh, ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. Bueno, ahí Ignacio puso algo en el chat por si acaso para que lo vean. Eso. Ya. Continuamos entonces con la mitocondria. La mitocondria es una estructura, bueno, es una estructura de forma alargada, como podemos ver. Está encargada principalmente de brindar, es como es la fuente de energía, de hecho, de la célula.
sintetiza adenosín trifosfato, que nosotros conocemos típicamente como ATP, y a través de la respiración celular, como la sintetiza. Se encuentra en casi todas las células eucariotas. Son organelos concéntricos que tienen su propio ADN interno. De hecho, este es el ADN, como podemos ver. Y acá está la doble membrana también, de hecho. Tiene esta membrana, que es como lo que está en el borde, y dentro tiene otra membrana, donde contiene ADN y ribosoma. Ese espacio se conoce como matriz mitocondrial. Ya. Bueno, estos organelos tienen la importante función de producir ATP. La mitocondria entonces siempre está asociada a energía para la célula, y esa energía siempre es ATP, en forma de ATP. Bueno, acá tenemos otros organelos que son los plastidillos, y los plastidillos o plastos son un conjunto de distintos plastidillos, por así decirlo, como que los plastidillos son un conjunto de plastos diferentes que está, por ejemplo, entre los más importantes, los cromoplastos, los leucoplastos y los cloroplastos. Estos son asociados a célula vegetal, no célula animal. Bueno, los cloroplastos son pigmentos verdes, como podemos ver acá. Y son verdes porque tienen un pigmento llamado clorofila. La clorofila es súper importante. Los leucoplastos son incoloros y almacenan almidón y otros materiales, y los cromoplastos son pigmentos que podemos ver acá, de color ya amarillo, anaranjados, rojos, y esto es porque no tienen clorofila, y generalmente están presentes en la maduración de los frutos de las plantas. Acá ya estamos viendo el cloroplasto. El cloroplasto se encuentra exclusivamente en las células de algas y plantas. Bueno, son los que están encargados de llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis de la célula. Por eso decía que son súper importantes. Y poseen sacos internos que encierran la clorofila. Son organelos alargados integrados por una doble membrana y contienen ADN. También tienen una doble membrana que pueden ver acá. Y al igual que las mitocondrias, también contienen ADN. Están presentes, como ya dijimos, en las células vegetales y contienen clorofila y enzimas requeridas para la fotosíntesis, el cual es el proceso por el cual se forman carbohidratos en base a CO2, H2O y luz. En base a eso se realiza la fotosíntesis. Los amiloplastos son plastos que se encuentran en algunas células vegetales, y la función principal de estos es, como dice su nombre, o como está relacionado a su nombre, almacenar almidón. Chiquilla y chiquillo, ¿alguna duda de momento? ¿Vamos bien? Fue una consulta. Uy, perdón, ya cállenme. Sí, dime, Cata. ¿Los amiloplastos solamente están en células vegetales? Sí, lo que pasa es que o sea, tengo entendido que sí, si Ignacio me puede corroborar, pero Si te fijas en la función, son exclusivos de célula vegetal porque almacenan almidón. ya. Y están como en algunas células vegetales. Claro, no siempre van a Sí, estar en células de reserva, por así decirlo, vas a encontrar más amiloplastos. Porque ahí es donde se reserva la planta mayor cantidad de almidón. Sí. Recordemos que los organelos están presentes en una célula, y esos organelos pueden variar según la función que tenga la célula. Por ejemplo, como decía Ignacio, hay células que son de reserva, entonces probablemente esas células va a tener más amiloplastos que, por ejemplo, no sé, una célula que no sea, que su función no sea ser una célula de reserva, y de cómo se llama, quizás sea una célula más estructural, por así decirlo. Por ejemplo, les doy otro ejemplo.
Claro, como dice Lucas, en zanahorias van a encontrar más amiloplastos que en una hoja. De la misma forma que en una hoja van a encontrar más clorofila que en una zanahoria. Claro, que los cloroplastos, por ejemplo, claro, como decía el Ignacio, estar más en una hoja que en la zanahoria. La zanahoria es el tallo, pues, el tallo. ¿Se entendió, Cata? Pero sí, la respuesta es sí, pues, o sea, los amiloplastos solamente están presentes en células vegetales porque recordemos que estamos viendo plastos. Los plastos son organelos como por ejemplo el cloroplasto, el amiloplasto, los leucoplastos, y todos estos son organelos exclusivamente de la célula vegetal. Ya. ¿Quedó más claro, Cata? ¿O igual seguís con un poquito con No, la duda? profe, sí, no, sí, ya entendí. Sí, Gracias. de A verdad. todos los... Ya, bacán. Eh, Así es. Gracias, Lucas e Ignacio. Se pasan, se pasan. Eh, ya, entonces, los, los proteinoplastos, espera, creo que hay una. Hablaron por el chat. Ah, ya. Ya, los proteinoplastos son plastos que se encuentran en algunas células vegetales cuya función es almacenar proteínas. Por ejemplo, acá está respondiendo ahí tu preguntas también. Pues, por ejemplo, los proteinoplastos, acá dice que se encuentran en algunas células vegetales. O sea, tampoco es algo que esté presente en todas las células vegetales. Ok. Los cromoplastos son plastos que se encuentran en algunas células vegetales también. Y estos están encargados de almacenar los pigmentos que dan los colores a las flores, a los tallos, a los frutos y a las raíces de las plantas. Ya, otro organelo, ya pasamos de los plastos, cambiamos, dejamos de ver plastos y ahora pasamos a otro organelo, que es la vacuola. Y la vacuola es un organelo súper importante, bueno, todos son súper importantes en verdad, pero acá la estructura vacuola se encuentra presente en todas las células vegetales y varían en función a la célula que pertenece, pero principalmente y como función así general, es el almacenamiento y el transporte de agua y solutos. Contribuyen al crecimiento de los órganos y tejidos vegetales, además intervienen en el proceso de homeostasis, regulación del organismo. Hay un tipo de vacuola llamada vacuola alimenticia, la cual se forma en ciertos organismos alrededor de partículas de alimentos. Otro tipo es la vacuola contráctil de los protozoarios, que funciona como bomba para quitar el exceso de agua de la célula. Las células vegetales tienen grandes vacuolas centrales definidas por una membrana llamada tonoplasto, y la vacuola vegetal participa en almacenamiento de agua, enzimas, productos de secreción y desechos. Acá es importante que sepan que la vacuola vegetal es así de grande, pero la vacuola en las células animales son muchas y son pequeñas. Eso lo mencionó de hecho la Maca en la clase pasada, si no me equivoco. Pero ahí cuando diferenciaban entre célula animal y vegetal, ahí se notaba que que la vacuola de la célula animal es más pequeña que la célula vegetal y que además son hartas. La célula vegetal es una sola súper grande que ocupa casi todo el espacio intracelular. Bueno, estos son organelos o sea, todos los organelos que vimos hasta el momento son organelos que tienen una membrana, que están como definidos. Acá
vamos a ver entonces, ahora vamos a ver entonces organelos no membranosos. Bueno, en los organelos no membranosos tenemos ribosomas, el citoesqueleto, los centriolos y los cilios y flagelos. Oye, Fabi, ¿te puedo interrumpir? Sí, pues, obvio. Eh, Avanza a la siguiente diapo. Ya. Acá, ¿cierto? Ribosoma, ¿no? Sí, sí. Aquí, como dice la descripción, chiquillo, los ribosomas son complejos supramoleculares formados por ARN y proteínas. No se consideran específicamente como organelos, pero se enseñan dentro de los organelos e incluso a veces se habla de ellos como organelos, pero estrictamente no lo son. Por si eso aparece en la PTU, es una diferencia importante para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Eh, ¿Quedó clara la acotación del Ignacio? Para que lo tengan en cuenta, porque... A ver. Ya, acá. Profe, ¿y por qué es eso? Entiendo que tiene que ver con dos cosas. El tema de que no son membranosos y por el tamaño que tienen. Son muy pequeños en comparación a los demás organelos reales. Igual son clasificaciones que nosotros como seres humanos les damos. No es que la naturaleza diga esto es organelo y esto no, sino que bajo los criterios que usa la ciencia, principalmente por el tamaño, no son organelos, pero se enseñan dentro de los organelos. O Y sea eso quería que... agregar lo que decía Catalina, que yo cuando estuve en medio también me lo pasaron como organelo y estas definiciones han ido cambiando con el tiempo. Entonces por eso es importante hacer como Te esta hincapié. pausa, ¿no? Este hincapié, claro, Sí, para que cuando les pregunten estén preparados. ya, bacán. De hecho, yo no Porque, sabía. También yo a pues, mí me lo pasaron como... Nos mintieron. Eh, eh, sí, bueno, pero espero que ahora haya quedado claro que no es un organelo. Ah, Igual yo me voy a dar el tiempo de buscar una fuente para mostrárselo, pero yo igual estudié para PSU como hace 2 años nomás y ya había cambiado la ya, terminología. bacán. Pero eso, Ya, entonces, si ya quedó claro este pequeño paréntesis dentro de los ribosomas, definámoslos. Pues los ribosomas entonces son complejos supramoleculares que están presentes de manera abundante en casi todas las células eucariotas. Su función es sintetizar proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Se encuentran libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático rugoso, que era lo que, por eso le daba el carácter de rugoso, porque tenían ribosomas. Y también están presentes en las células procariotas. Están formados por proteínas y ácido ribonucleico, que es el ARN, y podemos ver acá que lo atraviesa. Y bueno, se ubican en el citoplasma desde donde traducen el mensaje genético contenido en el ADN, de acuerdo a un código para sintetizar las proteínas que la célula necesita. Entonces, la principal función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Ya. El citoesqueleto, bueno, es un entramado de proteínas que da estructura y organiza los componentes internos de la célula. De hecho, esa es su principal función, dar la estructura y organizar los componentes. Participa en el tráfico intracelular y de la división celular. Es la estructura de soporte interno de la célula. Eso es función importante también. Entonces, una de las funciones importantes es ser el soporte interno de la célula y organizar los componentes internos. Está compuesta
este citoesqueleto está compuesto por una red de filamentos proteicos de 3 grupos: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Los vamos a ver a continuación, si no me equivoco. Cada vez que la célula se desplaza o modifica su forma, los componentes del citoesqueleto se desarman y reordenan para permitir cambios en la geometría celular, ya que, como bien sabemos, es como la que le da la estructura a la célula, el soporte. Acá tenemos los componentes de los filamentos proteicos. Dijimos que eran tres grupos, y acá están, que son los microtúbulos, los filamentos intermediarios y los microfilamentos. Ahí podemos ver como su forma. Los microtúbulos están formados por proteínas. Bueno, todos están formados por proteínas. Y bueno, los microtúbulos se relacionan con el movimiento de los cromosomas durante la división celular, y además sirve de referencia para el movimiento de organelos a diferentes sitios. Eso con respecto a los microtúbulos. Con respecto a los filamentos intermedios, están formados por proteínas filamentosas, como la queratina. Son más estables que los microtúbulos y microfilamentos. Finalmente, los microfilamentos están formados por filamentos de actina y otorga la forma y la elasticidad a la célula. Eso con respecto a cada uno de estos 3 grupos. Acá ya, bueno, ya definimos los microtúbulos. Y tenemos los centriolos también, que son pares cilíndricos localizados cerca del núcleo de la célula. Y cada centriolo consiste en un triplete de microtúbulos. Acá podemos ver el triplete de microtúbulos. Y bueno, su función es participar en el proceso de división celular. Esa es la función de los centriolos. Participar entonces en el proceso de división celular. Ya finalizando, ya estamos viendo ahora los cilios y flagelos. Y algunas células tienen proyecciones del citoesqueleto, ya, que sobresalen de la membrana plasmática. Si las proyecciones son pocas y muy largas, reciben el nombre de flagelo. Ejemplo, el espermatozoide, que utiliza un flagelo para desplazarse. Y bueno, en contraposición, si las proyecciones son muchas y cortas, se denominan cilios. Y bueno, el ejemplo más típico son las células del tracto respiratorio. Tanto los cilios como los flagelos contienen microtúbulos que participan en los movimientos celulares. Entonces, los cilios y flagelos podemos decir que tienen como función principal otorgarle movimiento a la célula. Y se diferencian entre ellos entre la proyección, entre el largo de las proyecciones que salen del citoesqueleto. Bueno, acá tenemos lo que decíamos, que son pequeñas vellosidades cortas y numerosas que permiten el movimiento de la célula y el transporte. Se encuentran en la superficie de muchos tipos celulares. Y los flagelos, que es un sistema de membranas largas y escasas que permiten el desplazamiento de la célula y contribuyen a la captura de alimentos. Ya, bueno, en esta diapo, acá hablamos del experimento de Hammerling. Este experimento consta en que, a ver, acá está. Oh, creo que ahí. ¿Sí? ¿Lo viste una vez? Ya, bacán. Porque lo vas a ver de nuevo. Ya, espérame un poquito, que esta cosa se traba un poco. No me deja volver atrás. Ya, entonces el experimento de Hammerling. Para esta ocasión,
Mm, 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 mm. Necesito... Ya, lo que pasa es que este experimento yo no me lo sé muy bien, pero tengo que revisar una información para poder explicárselo un poco. Así que les pediré unos minutitos, unos cortitos, unos breves minutitos para poder explicárselo mejor. O Nacho, no sé si tú tienes, si tú te lo sabes, No. ¿no? Ya, entonces denme unos pequeños minutitos para entenderlo y poder explicárselo, porque es un experimento igual, la verdad, bastante interesante. Entonces, hoy como me... Ya. Antonia, tú que lo viste, ¿qué es lo que recuerdas? Si es que nos puedes decir por el chat o por audio, no sé. Mm, bueno, si no, ¿está escribiendo Antonia o no? Pero yo creo que dale nomás, pues, y después lo vemos. No, no, pero si ya era por si quería participar, ya tengo la respuesta. Ya. Bueno, no era la verdad algo bastante complejo. Básicamente lo que muestra este experimento es un alga. Bueno, Hamelin tomó una alga macroscópica y lo que él quería comprobar con esta alga era la función regenerativa del núcleo celular. Y la característica es que en esta alga el núcleo se encuentra en la base del tallo. Entonces acá como podemos ver, Hamelin cortaba el tallo y al cortarlo, esto se volvía a regenerar. Entonces, bueno, ¿qué consiguió con eso? Básicamente que logró comprobar que la función regenerativa del núcleo y que el núcleo era como, digamos, lo dije en una diapo anterior, era como este tipo de cerebro en la célula y que es el encargado, digamos, de dirigir todos los procesos. En este caso, encargado de dirigir todos los procesos para poder regenerarse. Bueno, eso básicamente era el experimento de Habermas, súper cortito, en Ah, palabras claro, sí, súper pues. cortitas. Perdón, Ignacio. No, 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 que tiene sentido lo que tú decís, pues, porque la base donde se encuentra el núcleo es Ujú. la que sintetiza las proteínas y después la cabeza se genera en función del color de la base. Es lo que explica este tema. Claro, lo mismo también que dice el Ignacio. Bueno, chiquillas y chiquillos, entonces esta ha sido la clase de hoy, pero antes de terminar quería saber si es que tienen alguna duda, se quedaron con alguna duda, algo que no haya explicado también, la verdad, que haya pasado muy rápido. Si es que no podemos responderlo en este momento, obviamente le podemos llegar con la respuesta a la próxima clase, pero no sé, a lo mejor se las podemos responder ahora si es que hay alguna duda y así no se quedan con la duda. Quedo atento a sus comentarios. Oye, Dime. igual vamos a buscar si para fines de la PTU se Ah, sí, considera o no como organelo. sí, sí, Lo eso es vamos, súper lo vamos a importante. buscar. Con respecto al núcleo, el núcleo sí, pues, el núcleo sí es un organelo, ¿no es cierto? Que eso también fue una duda que surgió. Y yo dije que sí, Sí, pues, lo sí. sí, ya bien. Entonces, chiquillas y chiquillos, Eh, ¿queda alguna duda, chiquillas? yo creo, chiquillos, que lo importante es que ustedes relacionen las características de los organelos. De hecho, es súper importante, no solo para la PSU.
Principalmente los que vayan a estudiar cualquier cosa relacionada con biología. Por ejemplo, en la PSU muchas veces les van a hacer preguntas del tipo, tenemos una célula de las cuales vemos un organelo. Y préstenme atención los que estén todavía. Si esta célula, por ejemplo, presenta una vacuola grande y cloroplastos, ¿a qué tipo de célula pertenece? Es una pregunta relativamente simple, no sé si me pueden responder. Vacuola grande y cloroplastos. Sí, efectivamente es vegetal. Si les dijeran que es una célula que presenta muchas mitocondrias y lisosomas. Sí. Sí, efectivamente. Y eso, o sea, por ejemplo, si les preguntaran una célula que tiene pared, ¿qué célula podrían descartar que tenga pared celular? Descartar. Sí, Sí. porque las células animales, las células procariontes, incluso las células de hongo tienen pared. Y eso, pues, eso es básicamente lo que ustedes tienen que relacionar. Más adelante van a tener que relacionar otras cosas como lo que les decíamos. Las células de la hoja van a tener más cloroplasto, las células de organelos reservantes van a tener más amiloplastos, por ejemplo. Y así. La verdad es bastante simple. Las funciones de los organelos son básicas y es relacionarlas nomás. Nada más que eso.